buenos días alumnos, ¿cómo están hoy? Espero que bien. Bueno, en primer lugar quisiera felicitarlos por su notable participación en el foro y por los trabajos que han enviado, que por lo general estuvieron muy bien. Y eso nos indica que pudieron comprender bien el tema y pudieron realizar un análisis propios del mismo. Por otro lado, quisiera comentarles que en el video de hoy vamos a trabajar las distintas modalidades que tiene el verbo. Espero que les sea muy útil, comencemos. ¿Recuerdan que en el video anterior habíamos hablado acerca de qué es un verbo? Y que habíamos dicho que los verbos no se limitan solamente a una acción, sino que indican un evento o un acontecimiento que sucede en un determinado tiempo. También habíamos hablado de la raíz y la desinencia de los verbos. Recuerdan que la raíz era la primer parte o segmento en el que se expresaba el significado de la palabra. Y por otro lado, la desinencia es la terminación que se agrega para darle algún significado gramatical, por ejemplo, tiempo, modo, número, persona. También dijimos que los verbos sin conjugar reciben el nombre de infinitivos. Habíamos establecido, no sé si lo recuerdan, que existen tres formas del infinitivo. La primera conjugación ar, un ejemplo puede ser caminar. La segunda conjugación un ejemplo puede ser beber. Y por último, la tercera conjugación ir, que un ejemplo puede ser vivir. El día de hoy vamos a seguir hablando acerca de los verbos, pero específicamente vamos a centrarnos en los distintos modos de los mismos. En las siguientes oraciones que les voy a presentar, pueden observar que el verbo indica un evento realizado en un modo distinto. Presten atención. Cierre esa ventana, por favor. Yo cerré la ventana hace un momento. Ojalá mi hija cerrara la ventana siempre. Ahora bien, ¿prestaron atención en las siguientes oraciones? ¿Qué nos quiere transmitir cada una? ¿Qué pudieron observar específicamente de cada oración? En la primera oración, cierra esa ventana por favor, el verbo indica una orden, un pedido o un mandato. En la segunda oración, yo cerré la ventana hace un momento, el hecho se menciona como un evento real y en la última oración, ojalá mi hija cerrara la ventana siempre, el verbo enuncia el evento en forma de deseo. Bueno alumnos, en el primer ejemplo el verbo está expresado en el modo imperativo, es decir, una orden, un mandato. En el segundo caso, en el segundo ejemplo, el verbo expresa un hecho real, es decir, está en modo indicativo. Y en el tercer y en el último ejemplo, el verbo aparece expresado como un deseo, es decir, el modo subjuntivo. Bueno alumnos, vamos a comenzar hablando del modo imperativo. Habíamos dicho que el modo imperativo hace referencia a una orden, a un pedido, y siempre está dirigido a la segunda persona gramatical, es decir, a la que se habla. A continuación le presentaré los siguientes ejemplos en modo imperativo. Tráeme esa cuchara. Busca a tu hermano. Limpia ese piso. Trae la comida. Bueno alumnos, pasamos al modo indicativo. Habíamos dicho que el modo indicativo nos está indicando un hecho real o un hecho que parece real. Por ejemplo, en las novelas de ciencia ficción utilizan el modo indicativo para hacer ver ante los ojos del lector un hecho como real. A continuación les presentaré los siguientes ejemplos en modo indicativo. El bebé dormía cuando llegó su madre. La gente camina por la ciudad. Los autos azules se ven más bonitos. Las pequeñas hermanas juegan en el patio. Bueno alumnos, pasamos al último modo, que es el modo subjuntivo. Como habíamos mencionado anteriormente, el modo subjuntivo hace referencia a un deseo o un anhelo o algo que quizás sea probable. Subjuntivo es un término que proviene del latín y hace referencia a que está sujeto a. En esta ocasión lo asociamos con el hecho de que un verbo en modo subjuntivo depende de un verbo principal. Básicamente, las formas del subjuntivo se utilizan en los siguientes casos. Cuando el verbo depende de otro verbo principal. Me dijo que me callara. Como verán, en este primer ejemplo, el verbo dijo es el verbo principal y el verbo callara es el verbo en modo subjuntivo, es decir, el verbo que depende del verbo principal. Lucía le pidió que la buscara. En este segundo ejemplo, el verbo pidió es el verbo principal y el verbo callara es el verbo en modo subjuntivo, es decir, el verbo que depende del verbo principal. Después de los adverbios ojalá o quizás para expresar lo deseado o lo probable. Ojalá llegue el tren, quizás tuvo una falla.
Muy bien, alumnos, a modo de cierre les voy a presentar dos actividades para que las puedan realizar y posteriormente enviarlas a mi correo. Paso a explicarles ambas actividades. En esta primera actividad les presento un listado de oraciones y ustedes deben indicar el modo en que están conjugados los verbos. Les recuerdo que existen tres modos: el imperativo, el subjuntivo y el indicativo. En esta segunda actividad, que es la última, deben proponer 3 oraciones en cada modo. Muy bien, alumnos, llegamos a la parte final del video y quería comentarles que el día lunes 29 a las 19 horas vamos a estar realizando un foro para que puedan realizar preguntas acerca del tema o bien acerca de las actividades. Estas actividades deben ser enviadas a mi correo britescaro22@gmail.com el día miércoles 1. Espero que les haya sido útil y les haya gustado mucho. ¡Chao!